todos, somos el grupo Alfa, el cual está conformado por John de Reinaldo, Sorto Williams, Coveña Paola, Moreira Ángel y quienes hablan Enrique. El tema para esta presentación es el siguiente, el cual es problemas en la transmisión. Hablaremos un poco de ruido y su respectiva clasificación. Ruido. En principio puede definirse como ruido cualquier señal inicial en un sistema de telecomunicaciones. El ruido distorsiona las señales. Estas produce que sean irreconocibles y al mismo tiempo desagradables para el medio que lo transmite. En el gráfico tenemos una señal digital pura y tenemos una señal de interferencia. En este caso puede ser el ruido, que lo produce cualquier aparato electrónico, cualquier línea de cableado o tendido eléctrico, microondas y diferentes aparatos que tengamos en nuestro hogar o en nuestro barrio. Puedes tener la señal pura y la señal de interferencia. Nos muestra cómo se transmite la señal digital con interferencia. Tenemos una señal totalmente diferente al original por causa del ruido. Y esto es lo que realmente lee la PC, que es la señal modificada totalmente diferente a lo que fue transmitida al inicio. Tenemos un ejemplo simple, tenemos una fuente, un destino, un emisor, un receptor y un canal. En medio tenemos el ruido. Supongamos que estemos en casa, en clases y tenemos diferentes aparatos eléctricos cerca y el cual produce interferencia. Los ruidos generalmente no pueden ser evitados, pero sí es posible atenuarlos, atenuar sus efectos, como por ejemplo minimizar el ancho de banda de los canales de comunicación y atenuando un poco o configurando un poco la potencia de los transmisores. Luego veremos los tipos de ruido, los cuales son ruido térmico, ruido intermodular, crosstalk y ruidos por impulso, los cuales van a ser detallados un poco más adelante con las respectivas participaciones de mis compañeros de clase. Soy Moreira y yo le hablo sobre el ruido térmico. El ruido térmico es la causa de ruido más importante en los circuitos eléctricos y por consecuencia está presente en todos los componentes de los sistemas de comunicación. El ruido térmico, o también llamado Johnson o Nash-Squibb, es provocado por el movimiento aleatorio de las cargas en un conductor como consecuencia de la excitación térmica. Este ruido térmico también se le conoce como ruido blanco, tensión o corriente, que es una señal aleatoria, es decir, que adquiere un valor casual a cada instante del tiempo. Por lo tanto, no puede describirse con fórmulas deterministas, sino con fórmulas estadísticas. Por ejemplo, el segundo gráfico que vemos en la pantalla se calculó por medio del valor medio de la variable. Y el tercer gráfico es una señal con desviaciones estándar y variancia de variables. En este momento voy a dar una pequeña explicación acerca de lo que son los ruidos intermodulares o ruido intermodular. Dice la definición que la intermodulación es la alteración de la forma de onda de una señal debido a que la ganancia no lineal del sistema. Y también nos da a entender un pequeño concepto acerca del origen, que en este caso se produce por la no linealidad en el transmisor, el receptor o el medio en que se transmite. En este caso trata de la siguiente manera. Como tenemos en este caso un ejemplo de una señal 1 o F1 y una señal 2 F2, las cuales están representadas por un espectro de onda sigmoidea. Dicen que estos dos tipos de señales van a pasar por un amplificador, y en este caso ese amplificador va a generar dos ondas adicionales, ya que al ser un potenciador o un amplificador de señal no lineal, va a producir como resultado las mismas dos ondas más dos ondas adicionales.
que es lo que nos va a tratar de explicar la siguiente diapositiva, la cual dice que el ruido intermodular en este caso es la energía generada por la suma y las diferencias creadas por la amplificación de dos o más frecuencias en un amplificador no lineal. Es lo que les explicaba en este momento. Y también dice que las nuevas frecuencias se suman o restan con las originales, dando lugar a componentes de frecuencia que antes no existían y que distorsionan la verdadera señal. Es lo que les trataba de explicar en la lámina anterior, la cual tenemos las dos ondas. En este caso van a pasar por un amplificador no lineal de señal, en este caso, y como resultado en la salida de este amplificador vamos a tener las mismas dos ondas más dos ondas adicionales, las cuales van a tener una característica. En este caso tenemos una onda resultante o señal resultante, en este caso, que va a ser la suma de las dos ondas o señales y que representan este espectro. Y por consiguiente también vamos a tener una señal que va a ser la diferencia entre estas dos ondas, las cuales van a tener otro espectro de señal dentro de la recepción del equipo siguiente, o en este caso el punto de destino. Pues esto básicamente es el ruido intermodular, que al tener dos ondas, al pasar por un equipo de amplificación no lineal, va a producir las mismas dos ondas amplificando su señal y dos ondas adicionales, las cuales van a ser la sumatoria de estas dos ondas y otra señal que va a ser la diferencia de estas dos ondas. Muchas gracias. Hola compañeros ingenieros, les saluda Paola Coveña. Como mi grupo les está hablando sobre ruido, yo les voy a hablar en este caso sobre diafonía o crosstalk. Dentro de lo que es la definición tenemos que es un acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan las señales. Otra definición que tenemos es una forma de distorsión de las señales, es decir, una interferencia de amplitud no relacionada. En los sistemas donde afecta tenemos circuitos y cables destinados a la transmisión, recepción de datos con tecnología. Pues bueno, como todo es bueno partir de un ejemplo, en este caso de la vida cotidiana. Si nosotros tomamos en cuenta lo que es el ruido y si partimos en este ejemplo desde una computadora a un celular, la transferencia que surge es cuando nos entra una llamada telefónica en el cual la computadora emite un sonido, un ruido de las ondas en las que hay una interferencia. En este caso, a medida que ellos nos llaman y estamos cerca de la computadora, surge esa interferencia, esta amplitud que no la deseamos. Por ello es importante que cuando recibamos una llamada así, alejarnos un poco de lo que es el dispositivo o el computador. Bueno, otra definición que tenemos es un circuito telefónico. La interferencia puede resultar en su parte auditiva de una concentración de voz desde otro circuito, como les planteé el ejemplo de la computadora, en la cual si nosotros recibimos la llamada cerca del computador, esta nos va a generar una molestia o una interferencia en la llamada, en la cual nos va a afectar tanto, podemos decir, el mensaje que nos van a dar o la audición de nosotros, que no vamos a poder escuchar bien. Puede ocurrir en microcircuitos, en ordenadores y equipos de audio, así como dentro de los circuitos de la red. El término también se aplica a las señales ópticas que interfieren entre sí. Pues bueno, en este gráfico que podemos observar ahí, observamos lo que es la diafonía. La diafonía se realiza, o podemos decir que sucede, cuando dos circuitos presentan señales entre ellos. Estas señales son perturbadoras y es ahí donde surgen las molestias o los ruidos en una comunicación. Bueno, aquí como podemos observar en el gráfico tenemos potencia de señal y tenemos lo que es la frecuencia. Si nosotros observamos lo que es el ACR o el crosstalk ratio, podemos observar que son las señales que se generan en este gráfico. Si hablamos de lo que es atenuación, podemos decir
que se denomina atenuación a una señal que sea esta acústica, eléctrica o óptica. Esto lo que sucede o lo que genera es una pérdida de potencial sufrida por la misma al tramitar cualquier medio. Bueno, pues si nosotros, como el mismo ejemplo de la llamada, tenemos cerca el equipo y el celular, estos nos van a generar una molestia. Es ahí donde sucede, o podemos decir surge. En este caso a mí me sucedió una vez en la clase en Google Meet, en la cual yo estaba conectada desde mi computadora y quise conectarme desde mi celular para proyectar lo que fue una aplicación móvil. En este caso, como yo estaba conectada en la misma cuenta y los dos dispositivos estaban cerca, se generó una interferencia, se generó un ruido, en el cual tuve que cerrar sesión en una y desactivar el micrófono porque era un ruido, podemos decir así, con mucha interferencia y el ruido es perjudicial para la audición de las personas. Pues bueno, a continuación mis compañeros les seguirán explicando más acerca de los ruidos. Mi nombre es Reinaldo Anchunia Macías. A continuación nos va a dar otro tipo de ruido, que es el ruido por impulso. Bueno, en primer lugar tenemos que conocer el concepto de ruido, lo que es un ruido. Dice que un ruido es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. En el área de las telecomunicaciones se define ruido como una perturbación o una señal anómala que se produce en un sistema de telecomunicaciones. Esta perjudica la transmisión y impide que la información llegue con claridad. Vamos a conocer una definición por impulso. Bueno, el impulso hace referencia a la acción y efecto de impulsar. Se conoce como impulso al deseo o emoción que lleva a realizar algo de manera intempestiva y sin reflexión. Por ejemplo, no sabía lo que hacía, fue solo un impulso. Perdón, me dejé llevar por el impulso. Tomé su mano y la besé. Fue un impulso, pero valió la pena. A veces hay que escuchar al corazón y actuar por impulso. Es la única forma de ser feliz. Un impulso es, por otra parte, la fuerza que lleva un cuerpo en movimiento o en crecimiento. Se puede decir, el impulso del balón fue suficiente para llegar a la portería. El coche se quedó sin combustible a media vuelta al final, aunque terminó cruzando la meta gracias al impulso que traía. Gracias a estos pequeños conceptos, vamos a tener un poco más de comprensión de la definición de ruido por impulso. Un ruido por impulso es un tipo de ruido que aparece durante un tiempo muy corto con pico de altísimo voltaje semejante a un pulso, el cual tiene unos pulsos discontinuos y de gran amplitud que afectan a la señal, causado por disturbios electromagnéticos o equipos con fallas. También los ruidos por impulso se generan por diversas causas, como perturbaciones electromagnéticas provocadas por tormentas atmosféricas, rayos, fallos o defectos de los sistemas de comunicación. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que serían las ondas de ruido impulsivo, la cual al principio se ve que tiene una continuidad, pero llega a un punto en el que se vuelve discontinuo y otra vez recupera su continuidad. Como conclusión, se dice que un ruido es una evidencia de un mal medio en el cual se está llevando a cabo la comunicación. Es por eso que si no se encuentra un medio adecuado para hacerlo, se debe buscar otro mejor para poder enviar su mensaje con mayor facilidad y calidad.